Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya se acerca marzo y eso significa marzo asiático y yo os vengo a recomendar libros que ya he leído de autores asiáticos. Yo fundamentalmente van a ser autores coreanos, porque es lo que más leo, literatura coreana, pero intentaré que también haya de alguna otra nacionalidad que pertenezca al continente asiático. Y por último os hablaré de los libros que quiero leer este año durante el marzo asiático. Son muchísimos, sé que no voy a poder leer todos, pero bueno, os quiero hablar de todos ellos por si acaso os sirven como algún tipo de recomendación o si tenéis el libro, saber un poquito más sobre ellos. Uno de los últimos libros que yo he leído que tienen que ver con literatura asiática ha sido Los ojos son la mejor parte. Su autora es coreano-americana. La historia gira en torno a Ji-won, que es hija de unos padres coreanos, pero nacida en Estados Unidos. Y al principio del libro sus padres deciden separarse. Al cabo de unos meses la madre empieza a salir con un señor caucásico, rubio, de ojos azules. Entonces a Ji-won esto le crea un poco de confusión porque ya no quiere que sus padres se divorcien y además empieza a obsesionarse un poco con los ojos del señor que ha empezado a salir con su madre, de cómo este señor mira a su hermana y a ella, y también de cómo el señor trata a las mujeres de la comunidad asiática en la zona de Estados Unidos en la que viven. Todo esto envuelto en una drama un poco de thriller psicológico, porque no sabes hasta qué punto es capaz de llegar Ji-won, porque está teniendo unos sueños un poco turbios y no sabes exactamente hacia dónde va a ir, porque no sabes cuál es el límite real que tiene Ji-won. También os vengo a recomendar Blanco, que es una recopilación de textos barra poemas escritas por Han Kang. Va a haber varios libros de Han Kang en este vídeo porque he leído bastantes de sus libros. Mi intención es leérmelos todos, al menos los que estén publicados en castellano. Y como os decía, Blanco es una recopilación de poemas en torno al color blanco. Al principio del libro, Han Kang cuenta que cuando se planteó escribir este libro, pensó qué cosas le representaban el blanco a ella y entonces escribió una lista y sobre esa lista fueron versando todos los poemas. Aunque son poemas, sí que nos van contando como una especie de línea narrativa que se va desarrollando a lo largo de todo el libro, con algunos personajes que se repiten, ideas que reaparecen en distintos poemas. La verdad que a mí me gustó mucho. Es cierto que lo leí muy despacio porque quería como darle el tiempo que siento que necesita este tipo de literatura, pero me gustó bastante. Contraataque a los 30 es de Won Pyo-so. Nos narra la vida de una treintañera. El libro empieza en realidad con menos edad, creo que era con 29. Cómo está ella ahora mismo en el mundo, cómo es que no se siente realizada con el trabajo que hace, siente que todo el mundo está avanzando y ella sigue estancada. El momento justo después de terminar la universidad en el que los trabajos son inestables o de periodos cortos. Esta situación le surge trabajando en una academia de idiomas. Llega un trabajador nuevo que tiene un poco más o menos su edad, empiezan a desarrollar una especie de amistad y empiezan a compartir este tipo de inquietudes. De ahí van surgiendo como varios grupos, se van apuntando a clases, desarrollándose y viendo qué es vivir, qué es ser adulto y cómo pueden lidiar con todas estas inquietudes que les surgen. Cruzaré el tiempo por ti, escrito por Lee Chong-nim. Es una novela epistolar, es un poco más adolescente que todo lo que os he estado contando hasta ahora. Tiene un tono un poco más ligero, porque tiene un tono un poco más young adult, no tan adulto como las otras novelas de las que os he hablado. Es una novela epistolar en la que hay una relación entre dos niñas que viven en dos líneas temporales distintas. Una es en 2016-17, si no me equivoco. La otra era en 1982. Cómo esta relación va avanzando a lo largo de varios momentos distintos de las vidas de estas dos niñas. Y la verdad que fue una novela que me gustó muchísimo. No me esperaba cómo terminaba. Y la verdad que me pareció bastante cookie y mona la historia, así que yo la recomiendo bastante. No sé, pues una historia bonita. Mirad los trigger warning por si acaso. Pero es una historia muy cuca, la verdad, a mí me gustó un montón. En ninguna parte de Bae Shua está protagonizada también por una chica joven que tiene que trabajar en trabajos temporales para poder mantener a su familia, que algunos han tenido que emigrar a Japón, vive con su madre todavía, tiene un novio. A su novio le toca hacer el servicio militar obligatorio, que en Corea sigue siendo obligatorio para los chicos menores de 30. Y durante la historia pues vemos cómo ella va a visitarle a la base militar y bueno, cómo se desarrolla la historia. Tengo que decir que Bae Shua tiene una forma de narrar un poco
peculiar. Este libro, junto con La noche y el día de Ayami, me gustaron pero no me encantaron. En ninguna parte me gustó más que El día y la noche de Ayami, aunque con el paso del tiempo he ido reflexionando sobre lo que querían hablar y de qué hablaban. Creo que tienen más de una lectura, pero la verdad que me resultan muy interesantes. Y lo que os decía, tiene una forma de narrar un poco peculiar, un poco onírica, que va y vuelve en el tiempo, que hay veces que no sabes dónde estás en las líneas temporales, pero aún así me resulta muy interesante y creo que pues tiene su público, así que yo os la recomiendo aquí. Hierba de, os leo el nombre porque no me lo sé de memoria, Kensu Gendari Kim, que es una novela gráfica. Tiene otra que es La espera. Yo La espera no la he leído, solo he leído Hierba. La protagonista es la propia autora y va a hacer unas entrevistas a una de las mujeres que aún quedan, que las llamaban mujeres de consuelo durante la ocupación japonesa de Corea. Y pues esta señora le cuenta a la autora del libro cómo fue su vida, cómo llegó a esas casas de consuelo, cómo la trataban cuando estaba allí, y la verdad que es una historia bastante dura. Yo lloré un montón, la verdad, no os voy a mentir, pero aún así me parece una novela gráfica que hay que leer y que recomiendo muchísimo. Me gustaría en algún momento leer La espera. Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. Este autor es japonés, si no me equivoco. El protagonista de esta historia es un chico al que le han detectado un tumor cerebral, creo que era. Y entonces cuando sale del médico está muy rayado porque no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones son las mejores a la hora de enfrentarse a esta enfermedad. Y en esta situación se le presenta el demonio y le da la opción de que desaparezca una sola cosa del mundo, y por cada cosa que él haga desaparecer se le concederá un día más de vida. Entonces este chico empieza como quitando cosas del mundo, pero antes de despedirse por última vez de esa cosa que tanto le molesta, se le permite usarla. Me parece que este libro parte de una base como bastante rocambolesca, pero aún así habla mucho de qué es lo importante en la vida, qué cosas son importantes en la vida, si son las cosas o son las relaciones, cómo mantenemos esas relaciones. Es un libro muy cortito, se lee muy fácil, aunque tiene puntos de humor, también tiene puntos tristes, así que es un libro de bastantes contrastes. Y por último, hablándoos de libros que sí he leído, vengo a hablaros de La vegetariana y de La clase de griego de Han Kang. La vegetariana está protagonizada por una mujer que en la sociedad coreana, que es muy estricta a la hora de cómo son las relaciones interpersonales dentro de la familia y fuera de ella, decide ser vegetariana. Esto no solo es una revolución a nivel de alimentación, el hecho de que ella se declare como vegetariana va en contra de los principios de sus padres, de su marido, y entonces esto desemboca en conflictos internos. Está contada siempre desde el punto de vista de gente que rodea a esta señora que quiere ser vegetariana, y de cómo cada personaje que narra el capítulo, cómo la ven, cómo proyectan sus miedos y sus cosas en la figura de la vegetariana. Hay bastante violencia, hay bastantes trigger warnings, así que yo os diría que os los leyeseis por si acaso primero, no vaya a ser. Y luego La clase de griego está protagonizada por una chica que vive en Corea y que por una serie de circunstancias que se van explicando a lo largo de la novela, ella deja de hablar y entonces recuerda que cuando era más joven y le pasó este tipo de situación, se puso a estudiar otro idioma para poder recuperar el suyo propio. Entonces decide ir a unas clases de griego para aprender griego antiguo, no griego moderno. Por otro lado, se nos narra también la historia del profesor de griego, cómo vivió fuera de Corea y cómo vuelve, y por qué termina dando clases de griego en un país en el que es bastante raro que alguien quiera estudiar griego antiguo. Luego también se nos narra como la relación que desarrollan estas dos personas durante las clases. Y ahora os voy a hablar de los libros que yo tengo previsto poder leerme durante el marzo asiático. No confío en que me los lea todos, pero sí que son bastantes de los que quiero leer. Empezamos por lo que sería una relectura mía, y es que es Almendra, de Won Pyeong-song, que es la misma autora que Contraataque a los 30. Yo Almendra me lo leí hace ya 3 añitos o así, cuando empecé a releer, porque yo tuve una época en la que no leía absolutamente nada, y probé a leer Almendra porque yo no había leído hasta entonces nada de literatura coreana, y este libro lo recomendaban algunos de los integrantes de BTS y le di una oportunidad. Me gustó muchísimo y lo leí en digital en su momento. Luego me he hecho con la copia en físico y este año pues me gustaría releerlo porque creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para no acordarme exactamente de lo que sucede en el libro y así poder disfrutarlo de nuevo. Esta novela va de un chico que tiene su amígdala no funciona del todo bien y no le puede advertir
advertir de cuando hay situaciones de peligro o de riesgo. Habla de cómo este chico va creciendo, creo que era adolescente, que tuviese 15 o 16 años por ahí, cómo va aprendiendo a relacionarse con el mundo, siendo que él tiene esta situación en la que su amígdala no funciona igual que la del resto de sus compañeros de clase. Luego, uno de mis grandes titanes, Actos humanos, de Han Kang, que narra, creo que desde distintos puntos de vista, la revolución de Huayu y sus consecuencias. Es de los pocos libros de Han Kang que me quedan sin leer todavía, que están traducidos a castellano. Le tengo muchísimas ganas. Sé un poquito de la revolución de Huayu y sé que va a ser bastante duro porque fue un levantamiento popular y el gobierno lo frenó con bastante violencia. Me apetece muchísimo leer este libro. Sé que es de los que seguro que leo en este marzo asiático. Luego, Ballena, de Chon Myung-kwan. Sé que es una novela es bastante gordita para ser de la editorial de Shiro. Suele sacar libros bastante pequeños. Ballena es uno de los grandes clásicos de la literatura contemporánea de Corea y es lo único que sé de este libro y creo que no quiero saber nada más. No he leído la sinopsis porque quiero llegar completamente de nuevas a esta novela. Siempre la he visto recomendada en vídeos de literatura asiática y sobre todo coreana. Sé que fue premio internacional del Booker Prize y no sé más nada de ella, no os puedo contar todavía de qué va, pero espero poder contároslo próximamente porque tengo muchas ganas de leerlo. Y luego, volviendo al apartado de fantasía, que es lo que yo más suelo leer, tengo La hija de la diosa luna de Su Ling Tang, que la autora es Malaya, que es la primera parte de una biología. Tiene una portada que sinceramente me resulta increíblemente preciosa, pero básicamente es fantasía, hay algún tipo de romance por lo que sé, porque la segunda parte se titula El hijo del guerrero sol. Me imagino que estos dos personajes son los que protagonizan la historia, que está inspirado en la leyenda de Chang'e, la diosa china de la luna, donde la cruzada de una joven por liberar a su madre la llevará a medir sus fuerzas con el inmortal más poderoso del reino. Supongo que tendrán que ver esta personita y el hijo del guerrero sol a la hora de solucionar todo esto y me apetece muchísimo. Lo último que yo he leído así de fantasía inspirado en China es Placeres mortales de Belén Martínez, que es una autora española, por eso no está en este vídeo, pero la verdad que a mí Placeres mortales personalmente me encantó, me pareció lo más como novela de fantasía y tengo muchas ganas de leer al menos este primero. También otra opción que tengo para leer a Su Ling Tang es Inmortal. También es que decidme que no es precioso, o sea, por favor. Es que lo más. Amamos muchísimo. Si no recuerdo mal era una especie de retelling, pero en la contraportada no pone de cuál. Pero os puedo leer un poquito de la sinopsis porque no cuenta mucho. Dice, como heredera al trono de Tianxia, Li Yin debe renovar la promesa de su reino de servir a los mortales. Sin embargo, cuando su abuelo comete un grave error para salvar su vida, la reina inmortal ordena al poderoso dios de la guerra que ataque el hogar de Li Yin como venganza. En mi cabeza esto suena a fantasía. Yo creo que en este caso sí que va a ser Enemies to Lovers. Así que me llama muchísimo, me parece precioso. Siento que me va a gustar un montón, así que tengo muchísimas ganas también de leer este libro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya habido alguna de las recomendaciones que os he hecho al principio del vídeo. Os animen a leer alguno de estos libros, que creo que la mayoría no son como muy conocidos, entonces quería traerlos también al canal. Si queréis leer alguno de los libros que yo también quiero leer en este marzo asiático, por favor dejadmelo en los comentarios, me encantaría poderlos comentar con alguien. No os olvidéis de darle like al vídeo, de suscribiros y de darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que haya nuevo vídeo. Compartid este vídeo para que más gente pueda leer libros asiáticos durante este mes de marzo. También podéis dejarme alguna recomendación si no he hablado de un libro en concreto que os haya gustado mucho y que sea de una autor asiático, no necesariamente coreano, que son la mayoría de los que leo, pero cualquier otro país asiático me gustaría también leer. Dejadme abajo las recomendaciones si creéis que debería leer algún otro. Y nada más, que nos vemos a la próxima. Bye.